directa. Todo niña y niño tienen derecho a la educación. Eso es lo que establece la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y el objetivo de la educación es permitir al niño desarrollar su potencial en la mayor medida posible y aprender a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Eso es lo que se establece desde este alto organismo internacional, y para hablar precisamente de este derecho saludamos en la línea telefónica a la doctora, a través de la vía del Zoom, disculpe usted, la doctora Itzia Yanuen Goyaz Núñez. Ella es directora de Mexicanos Primero Jalisco. Itzia, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches, Belén. Muchas gracias por la invitación y me encanta que estemos en este marco del Día de la Niñez, pues hablando de este tema tan importante, las niñas y los niños. Así es, Itzia, ¿por dónde partir en torno a este tema? Y me parece que quizá sería primero conocer dónde estamos parados, de qué dimensión es este derecho y si realmente se está cumpliendo con nuestras infancias aquí en Jalisco. Correcto y totalmente de acuerdo contigo, Belén. Como bien mencionabas, desde la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños queda estipulado este principio del interés superior de la niñez. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los gobiernos de los países que suscriben este convenio, pues deben regirse por este principio. Y eso significa que todas las leyes y todas las acciones, todo lo que hacen los gobiernos, debe estar supeditado a este interés superior de la niñez. Eso se traduce en su desarrollo integral, y ese desarrollo integral se establece a través de al menos estos 4 derechos: el derecho a la salud, a la nutrición, a la educación y al sano esparcimiento, ¿no? Ese es como el gran marco. Esto también queda estipulado en la Constitución, en el artículo 4. Y bueno, muchas de las cosas que se hacen en los gobiernos tienen esta finalidad. En México tenemos también pues la ley de la defensa, de la protección, perdón, de los derechos de las niñas y niños. ¿Qué sabemos? Y esa es la gran pregunta. Por eso es tan importante conocer las evaluaciones, conocer la información en torno a todos estos ámbitos, ¿no? Los de salud, nutrición, educación, etcétera. Sabemos, por ejemplo, que en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de este estado, el tema del desarrollo integral de la niñez es una de las temáticas especiales, y que sí consideran varias acciones, etcétera. Sin embargo, creo que todavía es importante conocer cómo estamos. Específicamente me referiré al derecho a la educación. Tenemos, por ejemplo, datos posteriores a pandemia. Secretaría de Educación Jalisco hizo un gran esfuerzo en levantar la prueba Planea aquí en el estado, y encontramos, bueno, nada que nos sorprenda, porque a nivel internacional, pues la pandemia les afectó a las niñas y niños en sus conocimientos, en sus aprendizajes académicos, de manera global y generalizada estoy hablando, ¿no? Y estos datos se levantaron en 2021. Sin embargo, a la fecha no tenemos conocimiento de nuevas evaluaciones, y sí me parece que es muy relevante saber qué datos más precisos, más oportunos tenemos, ¿no? Todo esto, Belén, pensando en justo identificar qué es lo que necesitamos hacer como gobiernos, pero también como sociedad, para que nuestras niñas y niños pues vean cabalmente cumplimentado este derecho, ¿no? Y defendido por nosotros, por la sociedad. Pero sí necesitamos más información para saber cómo estamos. Por mencionarte un dato, en este Planea de 2021 se encontraba que alrededor de 4 de cada 10 niñas y niños de nivel primaria estaban en nivel insuficiente en lenguaje y comunicación. Esto quiere decir que, bueno, tenían apenas conocimientos básicos de comprensión de lectura, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante que como ciudadanos también nos preguntemos y les pidamos a nuestras autoridades cómo están estos derechos de las niñas y niños. Ámbito, insisto, educación, nutrición, salud y también el acceso a una vida sin violencia, al sano esparcimiento.
4 de cada 10, una cifra sin duda alguna muy alta y que además nos refleja mucho no solamente del incentivo en la educación, sino también la parte emocional que va tan ligada al lenguaje, y eso nos lleva entonces a analizar qué está pasando al interior de los hogares. Pero uno pensaría que la educación es un derecho como muy natural. Un niño a medida que va creciendo, pues va a la escuela y parece ser un paso como muy natural. Sin embargo, no es así. Hay niños que hoy por hoy todavía no tienen acceso a este derecho, por increíble que parezca, Itzia. Así es, Belén, y también nos preocupa mucho esa parte porque tenemos apenas información pues muy escasa. Aparentemente los índices de abandono están igual, pero hemos estado cercanos a las escuelas, hemos hablado con niños y nos han platicado en primaria específicamente casos de niños que simplemente no volvieron a la escuela. Entonces creo que es bien importante que también podamos tener esta información. Igual te comparto otro dato en el caso de tener este cuidado con las brechas de inequidad. Este dato que te proporcionaba es como un dato general, pero si hacemos una comparativa entre el número de alumnos que en escuelas privadas tienen los niveles 1 y 2, que son insuficiente y básico, o sea que es lo más bajo del nivel planea. 4 de cada 10 escuelas privadas están en esta condición, mientras 9 de cada 10 de escuelas indígenas están en esta condición, ¿no? Como resultado de esta evaluación. Entonces, la inequidad y cómo la pandemia también nos reflejó estas brechas entre los niños que que pudieron tener el acceso a una computadora o a un celular con internet y pudieron estar conectados, y qué gran privilegio que tuvieron también en casa quien les acompañara, etcétera, pero no fue así en todos los casos, y también eso es lo que queremos señalar. ¿Qué pasa con estos otros niños que son como los invisibles, ¿no? Hay grupos que se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad, de marginación, y es tan importante primero voltear a mirarlos. Sí, sabemos que son minoría y que es muy probable que estén al interior del Estado. Sin embargo, es por eso que necesitamos poner más atención en ellas y en ellos. Claro, y sobre todo esto que mencionabas desde el primer planteamiento, las secuelas que nos ha dejado la pandemia en el ámbito educativo, no solamente es el rezago que ya veníamos arrastrando de años o décadas atrás, sino lo que vino a sumar la pandemia, que hoy por hoy están enfrentando grandes retos al interior de las escuelas precisamente por este rezago que agudizó aún más la pandemia. Y Itzia, por último, y aprovechando los últimos minutos que nos quedan de charla, ¿qué recomendación a los padres o a la autoridad, al entorno en general, para garantizar o por lo menos intentar que nuestros niños realmente tengan acceso a este derecho de la educación? Totalmente. En el caso de las autoridades, Belén, pues política pública basada en evidencia, información transparente, oportuna, relevante, que permita tomar las mejores decisiones. Padres de familia, algo muy similar, darnos cuenta, saber cómo están nuestras hijas e hijos, estar cercanos a la escuela. Recordemos que la educación no es una responsabilidad exclusiva de la escuela. La educación la hacemos todos al estar en contacto con la comunidad, con las personas que saludamos en la calle, en todos los ambientes, en todos los ámbitos sociales, estamos educándonos, estamos formándonos. Esto, Belén, es una responsabilidad, sí, de padres y madres de familia o de cuidadores, también de los gobiernos, por supuesto, pero cualquiera de nosotros como ciudadano tiene esta oportunidad y esta posibilidad de exigir los derechos y de también formar a nuestras niñas y niños, habilitarlos en estos derechos. Recordemos que el derecho a la educación se considera un derecho habilitante, justo porque les permite a las niñas y niños saber
conocer cuáles son sus derechos y poder tener voz y voto y defenderse. Creo que una recomendación muy básica sería que las escuchemos, que los escuchemos, que entendamos cuáles son sus necesidades y dejar un poco a un lado la mirada adultocéntrica y única, ir por políticas transeccionales que partan de diagnósticos, de evidencia y que permitan que diversos organismos, diversas disciplinas participen de la toma de las mejores decisiones en beneficio de ellas y de ellos, porque como bien mencionabas, el aspecto socioemocional fue muy golpeado y ese es un aspecto, la emoción, que es condición para el aprendizaje, es decir, un niño que emocionalmente no está al 100, por así decirlo, pues también va a tener problemas para aprender. Entonces, esto es una tarea en la que creo que todos desde nuestros ámbitos, ustedes como medios, nosotros como sociedad, podemos participar, ¿no? Tengamos y pongamos a las niñas y a los niños al centro, si hay que celebrarlos, si hay que hacer fiesta, por supuesto, si hay que darles cosas, pero más allá de eso, hay que acompañarlos, hay que escucharlos, hay que vigilar que estos derechos se cumplan. Con este último mensaje nos quedamos porque será tema quizá de otra conversación, la revisión del estado socioemocional de nuestros pequeños, que me parece esa es la raíz de muchos de los problemas que hoy por hoy estamos enfrentando como sociedad. Itzia, te agradecemos mucho esta conversación. Muy buenas noches. Ha sido un gusto, Belén. Muchas felicidades a las niñas y niños y saludos a cada uno de quienes nos están viendo. Así es, muy buenas noches. Es la doctora Itzia Yanuen Goyaz Núñez.